Bienvenidos una vez más a su programa Hablemos de lo que no se habla. Estamos de regreso en esta segunda oportunidad que el Señor nos da de poder llevar hasta sus hogares o donde quiera que usted se encuentre la porción Vayisla, que quiere decir y Él envió. Hemos iniciado en un programa anterior en Génesis capítulo 32. Recapitulo rápidamente. El siervo Jacob ha enviado embajadores para apaciguar la ira de su hermano Esaú. Y los ha enviado no de un solo golpe, sino los ha enviado en una serie de embajadas para que sí pueda él apaciguar poco a poco el sentimiento que se generó en su hermano 20 años atrás. Pero él malinterpreta al primer siervo, al primer embajador que regresó a darle el informe a él. Y en el versículo 6 de Génesis, capítulo 32, lee así la palabra del Señor. Dice: y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Versículo 7, y de ahí nace nuestro tema para este día. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó al pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Nos podemos dar cuenta que Jacob quizás no entendió el mensaje que le estaban dando sus embajadores, sus siervos que había mandado. Nos podemos dar cuenta que se dirigió mentalmente a lo peor que podía pasar dentro de la escena que él estaba intentando crear para reconciliarse con su hermano. A este mensaje yo quiero llamarle: cuando nuestra fe se pone nerviosa. Cuando nuestra fe se pone nerviosa, hermanos, hagamos lo que hizo este siervo Jacob. Porque nos dice que después que experimentó esta reacción que se provocó, dice la palabra del Señor, dice que tuvo gran temor y se angustió y empezó a temer por la vida del campamento, de sus hijos, de su esposa. Porque él pensaba que Saúl venía con 400 hombres para perseguirlo, para destruirlo, para exterminarlo, como Esaú lo había prometido 20 años antes cuando se le fue robada la primogenitura. Que después de la muerte de su padre, Esaú iba a cobrar venganza de Jacob por lo que había hecho. La conciencia de Jacob quizás en este momento lo estaba traicionando. Y cuando recibe este mensaje de sus siervos, él piensa en una tragedia que viene sobre de él. Se angustia y siente gran temor y empieza a diseñar una estrategia para protegerse. Y decirse: vamos a poner aquí a la mitad del campamento y la otra mitad más allá, más hacia adelante. Y si aquellos ven que están atacando a este, huyan. Porque muchas veces cuando nosotros sufrimos etapas en nuestra vida donde nuestra fe se pone nerviosa, empezamos a ver cosas que quizás jamás van a pasar a nuestra vida. Dicen las estadísticas que la mayor parte de las cosas que nos preocupan en nuestro diario vivir nunca van a pasar en nuestra vida en el futuro. Yeshua nos dijo en los evangelios: por nada estéis afanosos, por nada estéis temerosos, porque no tan solo que no es saludable para nosotros físicamente,
Pero también es entendible que no es meramente espiritual que nosotros caigamos en ese lapso donde nuestra fe se pone nerviosa. Pero sigamos el ejemplo como lo hemos hecho hasta ahorita, el ejemplo de la Torá. Sigamos el ejemplo de este varón Jacob y veamos en los siguientes versículos, después que él cayó en este lapso donde su fe se puso nerviosa, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo primero que se le vino a la mente? ¿Regresar de donde había salido? De ninguna manera. Regresaba atrás, acababa de librar a un enemigo, a su suegro, a Labán. Tenía que proseguir hacia el frente, porque su promesa estaba hacia el frente. Tenía que continuar, porque él había prometido capítulos antes que él, a su regreso a esa tierra, él iba a traer una porción de lo mucho que Dios le había dado en aquel lugar llamado Betén. Porque versículos antes nos damos cuenta que ángeles ya lo habían recibido y lo estaban esperando a su regreso, a sus raíces, a su tierra. Porque el Señor mismo, cuando empezó a experimentar la envidia de los habitantes de aquella tierra donde se encontraba, el Señor mismo le dijo: es tiempo que regreses a tu tierra y a tu parentela, a tu promesa. Pero en este proceso se da cuenta que quizás las cosas no iban a ser tan fáciles como él pensaba. En ese momento siente el miedo, porque su hermano se acerca con 400 hombres. Y dice la palabra en Génesis 32, versículo 7, dice: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Pero cuando eso pasó, cuando su fe empezó a callar, cuando su fe se puso nerviosa, dice el versículo 9, que Jacob hizo lo que no había hecho antes en su vida. Porque fue apenas en esta ocasión la primera oración grabada que nota la Torá de los labios de este varón. Y hay veces, hermano, que tenemos que llegar a ese punto en nuestra vida para poder abrir nuestra boca delante del Creador, delante del Eterno. Porque cuando las cosas están bien, no tenemos tiempo para el Señor. Pero la única manera que muchas veces nos acercamos al Señor es cuando las cosas están mal y empezamos a sentir temor e incertidumbre de cuál será nuestro futuro. Pero si esa es la única manera que nos acercamos, gloria sea al Creador, al Eterno. Porque siempre somos recibidos después de momentos de temor y momentos de angustia, como lo que estaba pasando Jacob. Y dice el versículo 9, dice: y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham. Inmediatamente cuando nuestra fe caiga al suelo, cuando nuestra fe se ponga nerviosa, cuando la incertidumbre empiece a inundar nuestra vida, así como la vida de Jacob, lo primero que tenemos que hacer es orar, hermano. Y en el versículo 9 del capítulo 32 de Génesis, Jacob empieza a orar y menciona, dice: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Recordemos esto mucho, muy importante. Nuestra oración debe ir acompañada delante de la previa dirección que el Señor nos dio, del previo llamado que el Señor nos hizo para entrar con Él en sus propósitos, en sus planes y en su pacto. Señor, recuerda que tú nos llamaste a nosotros. Recuerda que tú nos prometiste que estarías con nosotros. Eso es lo que empezó a hacer el siervo Jacob. Y continúa y dice así. Dice: tú me dijiste, Señor, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Dice: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Fíjate nada más qué integridad tenía este hombre, qué humildad, vamos a ponerlo de esta forma.
Le está diciendo el Señor: Señor, soy tan pequeño en medio de todo lo que tú has creado, que hace 20 años me hiciste atravesar el río, quizás Éufrates, o el río Jordán. Perdón, fue el río Jordán, y pasé solamente con mi bastón, con mi cayado, con mi vara, y he regresado con una multitud de bendiciones porque tú me has bendecido. Y ahora, Señor, regreso a ti. Pero la manera en la cómo se acerca humilde y sencillamente, a pesar que todo lo que Dios le había dado no estaba esperando, ni poniendo, ni depositando su confianza en lo material, pero estaba depositando su confianza en las promesas de nuestro Dios. El versículo 11 empieza a ser íntegro con sí mismo y empieza a exponer el punto de no retorno en el cual empieza a entrar, y dice: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Pero primeramente oró. Pero en su oración fue humilde. Le dijo al Señor: me llevaste solamente con una vara en la mano, y me has traído bendecido. Me llevaste prometiéndome que me ibas a bendecir y que ibas a estar conmigo, y lo cumpliste. Luego empezó a suplicar y dijo: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. En este punto es donde yo me quiero detener. Qué difícil es hacer una oración sincera, pero a veces pienso que es mucho más difícil exponer nuestras debilidades delante de nuestro Dios. Lo que estaba aquí haciendo Jacob es que se estaba descubriendo a sí mismo delante de nuestro Dios. Estaba siendo honesto. Y estaba diciendo: Señor, no puedo evitar sentir el miedo de lo que vaya a acontecer a tu siervo. Señor, no puedo evitar tener pánico, estar incierto de lo que quizás mi hermano Esaú pueda hacerme a mí, a mi descendencia y a todos mis siervos. Estaba siendo honesto delante de Dios. Hermano, cuánto trabajo a veces nos cuesta ser honesto con nosotros mismos, pero a veces cuánto trabajo nos cuesta ser honestos con el Señor. Y a veces nosotros pensamos que nuestras largas oraciones van a traer el fruto a nuestra vida, pero muchas veces esas largas oraciones no tienen realmente el contenido de honestidad y de sinceridad que el Señor requiere de nosotros. El Señor no se impresiona con nuestras oraciones. Y Yeshua nos lo dijo, lo hemos repetido varias veces. Condenó las oraciones en público que solamente se hacían a través de el pueblo fariseo que existía en sus tiempos, que se hacían en público solamente para ser vistos por el pueblo. Y exhortó y dijo a ser sencillo, a ser humilde, hacerlo en privado y hacerlo para el Padre, y el Señor nos recompensa en lo privado. Pero a veces, ¿cuánto trabajo nos cuesta ser honestos con el Señor? ¿Cuánto trabajo nos cuesta decirle: Señor, tengo miedo a fracasar? Y dentro de ese temor a fracasar, ahora en la iglesia contemporánea se ha generado una corriente humanista que va en contra de los principios de Torah y que no proviene de Dios. ¿Cuál es esa corriente humanista? Y a veces, muchas de las veces, usted está sufriendo de esta corriente y no se da cuenta. Porque en cuántas de nuestras iglesias no se dice: ni aún confieses algo negativo sobre su vida, porque si tú lo confiesas te va a pasar.
Ni aún confieses, si ya oramos por ti, has sanado, no confieses que sigues enfermo. O ni aún confieses que todavía tienes problemas financieros, porque entonces no va a pasar porque estás falto de fe. Tienes que mantenerte en la proclamación positiva de tu oración. Hermano, ¿cuántas veces no nos encontramos con esas personas que nos meten esa doctrina entre los ojos y nosotros pensando que tienen la razón? Porque para esa gente es más importante ser positivo que ser honesto, hermanos. Porque para esos malos predicadores es más importante el mantener su fe a través de echarse porras a sí mismo que ser íntegros y honestos con nuestro Dios. Como la palabra realmente lo dice, como la Torá lo estipula, como el siervo Jacob lo hizo. Y dice que oró y le dijo al Señor: tengo miedo. Tengo miedo de lo que me pueda acontecer. Líbrame. No se preocupó por cómo se escuchara delante de Dios. No se preocupó por tener esas proclamaciones positivas que se están dando de moda ahora en nuestras iglesias. No se preocupó de lo que la gente dijera. No se preocupó de cómo Dios lo viera. Se preocupó de ser honesto y de exponer su causa delante del juez justo. Y tenemos el ejemplo del Mesías. Y precisamente en Mateo capítulo 26, versículo 38 y 40, el Mesías da luz a que la Torá es verdad y a que las palabras que predicamos en este programa son verdad, porque Jesús las respaldó. Yeshua también lo dijo. Yeshua también vivió lo que son principios, estatutos y mandamientos, lo que es Torá. Y dice así Mateo capítulo 26, versículo 38 y 40, y dice: entonces Jesús les dijo, a sus discípulos les dijo: mi alma está muy triste. Oh, Dios mío, cometió un error Jesús. Ya proclamó negativismo sobre su vida. Y muchas de esas personas, hermanos, son amigos míos. Espero que no se molesten si me están escuchando. Oh, tienes que proclamar, Jesús, positivismo. No. Jesús dice en Mateo capítulo 26, versículo 38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 39 dice: yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si es posible, pasa de mí esta copa. Yeshua no tuvo temor a mostrarse débil delante de sus discípulos, y siendo él el Rey de Reyes y Señor de Señores, sabía orar. Por eso los discípulos le decían constantemente: enséñanos a orar. Porque nos hemos dado cuenta que cuando tú oras, las cosas pasan. Nos hemos dado cuenta que cuando tú oras, los cielos se abren. Nos hemos dado cuenta que cuando tú oras, la gente sana. Nos hemos dado cuenta que tú oras en sinceridad y en honestidad. Enséñanos a orar como tú oras. No queremos seguir orando como nos han enseñado a orar previamente. Hermano, déjenos enseñarle a orar como la palabra del Señor, como la Torá nos dice que debemos de orar. Tomemos como ejemplo esta porción donde Jacob, después de sentir el miedo que su hermano se aproximaba con 400 hombres hacia él, sintió temor y se angustió. Sigamos el ejemplo de Jesús cuando también se llegó el tiempo de que él tenía que subirse a esa cruz a pagar el precio por nosotros, por nuestra salvación. También sintió temor y se angustió y aún dijo: Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. No es pecado confesar
que tenemos miedo o que estamos en angustia. No debemos creer a todo el positivismo que se está dando dentro de la iglesia, hermano. Debemos de una manera u otra meternos en Torah, meternos en la palabra, en lo que la palabra nos enseña y nos dice. Es meramente sano abrir nuestro corazón con honestidad y con integridad. Cuando nuestra fe se ponga nerviosa, cuando nuestra fe se pone nerviosa, venir delante del Señor, orar, clamar: Señor, líbrame, Señor, así como también David clamaba a través de todos sus salmos y decía: Señor, líbrame de mis enemigos, Señor. Y decía una vez más David: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y todos sus salmos es un acto de proclamación en integridad y honestidad. No tenía el miedo a proclamar algo negativo. Ubiquémonos, hermanos, en el tiempo contemporáneo que vivimos, porque la palabra nos ha dicho que venían muchos falsos profetas y ya están dentro de la iglesia. Ubíquese y entienda principios y mandamientos, estatutos, entienda la vida de Jacob, la vida de Isaac, entienda la vida de Abraham, que son los padres en la fe, hermano. Y cada cosa que nosotros decimos la reforzamos con las palabras del Mesías, porque estamos parados, estamos trazando la Biblia de principio a fin. Sé honesto. Cuando tu fe se ponga nerviosa, solamente ora y por favor, sé honesto. No tengas miedo de proclamar cosas negativas sobre tu vida. No tengas miedo. Simplemente sé honesto. Sé sincero contigo mismo y expon tu situación delante del juez justo. Y créeme que va a tener más valor esa oración delante del Señor que todo lo que quieras poner con positivismo, con humanismo que ha invadido nuestras iglesias. Hermano, quizás tú puedes decir: hermano, yo no sé orar. Pues no te preocupes, tampoco los discípulos lo sabían hacer. Y aquí nos podemos dar cuenta que 4 o 5 palabras, 2 o 3 versículos causaron un efecto increíble en la vida de Jacob, porque los hizo con sinceridad, los hizo con honestidad, los hizo repetidamente, los hizo constantemente de ahí en adelante. Ahí Jacob inicia su vida de oración. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך